Gracias. Entonces ya ahora sí estamos todos los miembros del jurado, los dos miembros principales, que son el doctor Antulio Rosales de York University, el doctor Arnoldo Pirela, que representa a la Universidad Central de Venezuela, particularmente el CENDES, y mi persona. El objeto de esta reunión es discutir, después de la presentación que nos haga la doctoranda Oli Millán, discutir el proyecto de tesis que ella está presentando, ¿no? Es decir, precisando que se trata de un proyecto de tesis que luego va a conducir, de ser aprobado, a una investigación que seguramente será larga, tal vez pueda extenderse por 2 años, como ocurre con las investigaciones. Creo que 2 años es como un periodo racional para desarrollar y concluir una investigación. Bien, entonces la aspirante a doctora en estudios de desarrollo, Oli Millán Campos, la economista Oli Millán Campos, va a presentarnos para la discusión su proyecto de tesis que se titula Extractivismo, renta petrolera y crisis económica en Venezuela, trayectoria de los mecanismos de transmisión y distribución, 1974-2020. Entonces, ya presentados los miembros del jurado invitados, podemos comenzar con la presentación que nos va a hacer de su proyecto de tesis la economista Oli Millán, a la que le damos aproximadamente 20 minutos y se extiende a 25. Bueno, estaría dentro de los, digamos, límites que suelen establecerse para estos casos. Luego que ella presente digamos, la fundamentación de su tesis, los jurados comenzarán a emitir sus observaciones, sus comentarios. Y una vez que lo hagan, yo diría que una vez que lo haga uno, ella responda, y luego con el siguiente podemos establecer allí un diálogo que puede ser siempre muy constructivo para enriquecer este proyecto de investigación. Luego entonces nos vamos a reunir en una sala aparte que nos brinda Zoom y que nos brinda la tecnología que en algunas épocas nosotros no hemos tenido. Em, en esa sala aparte, en la que vamos a estar solamente los doctores Antulio Rosales, el doctor Arnoldo Pirena y mi persona, para determinar si el proyecto es aprobado. Es decir, hay dos opciones: aprobado o no aprobado, tal como está establecido en las pautas. Entonces, con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar dándole la palabra a la economista Oli Millán Campos. Sí, se oye, buenos Sí, días y de se verdad que oye. buenos días y muchísimas gracias por aceptar ser parte del jurado, como también los que están acá en la sala, muchas gracias por haber venido. Este, voy a desarrollar la propuesta del proyecto en estos 7 puntos. Uno es lo que motiva esta investigación, el planteamiento del problema, la justificación, antecedentes teóricos, el marco teórico, los objetivos y el marco metodológico. En cuanto a lo que motiva la investigación, debo decir lo siguiente. En el año 1997 conocí al profesor Armando Córdoba. Estuvimos trabajando hasta su fallecimiento, es decir, en el año 2011.
Y una de las cosas que me quedó dentro de esa relación entre el maestro y el alumno, yo, fue precisamente el tema de investigar la situación de crisis económica venezolana. Para mí fue no solamente muy grato haberlo conocido, sino también que de alguna manera me llevó a pensar, a repensar la economía desde otros aspectos, sobre todo a buscar otros tipos de derroteros que no son los que efectivamente un estudiante o un recién graduado de economía tiene en cuanto a todas las corrientes de pensamiento económico, sobre todo la corriente de pensamiento neoclásica, que es la corriente de alguna manera predominante. Muere el profesor Armando Córdoba y me planteé entonces de alguna manera tratar de entender la crisis económica venezolana ya desde el ámbito de la mirada que él venía planteando. Comencé a estudiar entonces el doctorado en economía y cuando termino toda la carga académica me encuentro con que la propuesta que yo estaba trabajando y el enfoque que le estaba dando no era una propuesta que era aceptada. De hecho, de los elogios que recibí fue que tenía una mirada más sociológica que económica. Esto me llevó a que finalmente, y ahí agradezco de verdad al CENDES, porque dije, no voy a cambiar mi tema de investigación, no voy a cambiar el enfoque que de alguna manera vengo buscando fortalecer, y en el CENDES encontré realmente respuestas a las inquietudes. Esas inquietudes tienen que ver un poco con una mirada ya no desde el ámbito de la visión neoclásica, sino que es una mirada mucho más, de un enfoque mucho más integral. Mi agradecimiento de verdad al CENDES por haberme permitido no solamente cursar estudios, sino que también en el CENDES aproveché para fortalecer la formación metodológica que ciertamente tenía debilidades. No quiere decir que no las tenga todavía, se supone que el trabajo de investigación me va a permitir también ir profundizando precisamente y fortaleciendo las debilidades metodológicas que podamos ver en el trabajo en este proyecto de investigación. En cuanto al planteamiento del problema, entonces tenemos como decía, el eje central o el núcleo central de la investigación es la crisis económica venezolana. Aquí ciertamente extraigo algunos de los elementos que están dentro del trabajo. Sin embargo, me gustaría ampliar algunos aspectos que me parece que son importantes. Por ejemplo, el profesor Luis Zambrano Sequín, en su último documento, 2018, sobre el petróleo y la política fiscal en Venezuela, dice: el desastre económico venezolano es un importante caso para ejemplificar los efectos perniciosos que la dotación de recursos naturales puede ocasionar al crecimiento y al desarrollo. En el año 1981, el Cordiplan de entonces trajo al doctor Celso Furtado para hacer un análisis de la economía venezolana. Ese análisis terminó en una síntesis que leo rápidamente. Dice: se ha creado un sistema económico que genera escaso excedente bajo la forma de ahorros y de impuestos y que obtiene un bajo rendimiento de las cuantiosas inversiones que el excedente petrolero permite realizar. Se trata, por lo tanto, de un sistema económico fundamentalmente orientado hacia el consumo y el despilfarro, y en el cual el ingreso es muy concentrado y probablemente tiende a concentrarse de forma permanente. De hecho, de ello resulta una extraordinaria diversificación en los patrones de consumo con efectos negativos secundarios sobre la productividad del sistema. Está de más decir el documento, por ejemplo, del profesor Asdrúbal Batista, en su trabajo El relevo histórico del capitalismo rentístico, publicado en el año 2004, cuando comenta: Venezuela va a encarar un acontecimiento decisivo y tendrá que hacerlo con éxito. Este acontecimiento no es otro que la pérdida progresiva de la capacidad del ingreso petrolero para sostener el desenvolvimiento económico del país. El futuro económico venezolano tiene frente a sí la presión histórica de un cambio en los patrones fundamentales de su estructura económica.
Posteriormente, en el año 2010, en el libro, en el homenaje al doctor Carrillo Batalla, el profesor Armando Córdoba hace una síntesis de lo que ha sido la crisis económica venezolana y las distintas miradas con las que de alguna manera se ha hecho el análisis de la misma. En esas miradas hay un común denominador y el común denominador está relacionado, uno, porque la crisis se gesta en el año 1970, en la década de los 70, por eso en el trabajo, en el proyecto de investigación hablo de 1974. Y el otro elemento de estas distintas miradas de análisis sobre la crisis económica venezolana, se habla del agotamiento del modelo rentista petrolero. Entonces tenemos dos elementos importantes que yo considero en el proyecto de investigación y es cuándo inicia o por qué iniciar en 1974 y por qué entonces hablamos de una crisis económica que tiene sus elementos estructurales en el agotamiento de un modelo económico que, si bien se venía estudiando desde finales del siglo XX, efectivamente no había elementos en términos generales para trazar un proceso de transformación. Por lo tanto, en el planteamiento que yo hago, digo que esta situación nos conduce a buscar desde el punto de vista epistemológico a otros derroteros. Nos referimos a la necesidad de explorar y adoptar nuevos caminos, enfoques o paradigmas en la forma en que construimos el conocimiento y entendemos la realidad. Nos hemos propuesto hacer un llamado a la creatividad, a la humildad intelectual y a la apertura para reconfigurar la manera en que entendemos nuestra crisis y producimos conocimientos sobre ella, reconociendo las limitaciones de los paradigmas existentes y la riqueza de otras posibilidades. En este aspecto, comulgo con la afirmación que hace el economista Douglas North en 1993, cuando dice que la teoría neoclásica no puede explicar el desempeño económico de los países subdesarrollados. Yo, por supuesto, lo cambiaría por países del sur global. Lo cierto es que el último boom petrolero ocurrido a inicios de este siglo XXI, el país recibió una significativa cantidad de recursos y, como en el pasado siglo XX, terminó una crisis económica, aunque en esta oportunidad mucho más profunda y multidimensional. Ciertamente, aquí hay las preguntas de la investigación que uno se hace, si sabíamos o se tenía información de que Venezuela tenía que transitar un proceso de cambio en su estructura económica, ¿por qué no se establecieron las bases para ese proceso de transformación? Y aquí yo ubico como una responsabilidad importante a la élite política y económica del país. Cuando hablo de la élite económica me refiero también a la élite petrolera. Quizás alguien podría decir, bueno, tienes que referirte a la élite económica, petrolera y política del país. Y todo esto yo lo resumiría en una sola pregunta, que es: ¿cuál es la institucionalidad que ha obstaculizado la transformación de la matriz productiva dependiente de la renta petrolera? Esa es la gran pregunta que me hago y que de alguna manera están contenidas contenido en los referentes teóricos que utilizo para poder comprender la crisis económica venezolana. Por cierto, ese trompo es un trompo construido con la IA. Le dije que construyera un trompo venezolano porque coloco en el eje, como economista, la corriente de pensamiento neoinstitucionalista o el neoinstitucionalismo como eje central, y después tengo entonces todos los referentes teóricos que de alguna u otra manera se interrelacionan y me permitirían de alguna manera entender desde un ámbito mucho más amplio la comprensión de por qué hemos llegado a la situación en la que hemos llegado y por qué estamos en esta situación y qué es lo que nos ha pasado de
por qué no se establecieron los mecanismos necesarios para transitar un proceso de cambio distinto a una crisis económica tan profunda como la que actualmente tenemos en el país. No me voy a pasear por cada uno de los referentes teóricos porque efectivamente están en el documento que ustedes leyeron, pero sí me gustaría hacer hincapié en el tema del extractivismo, porque cuando hablo del extractivismo, ciertamente el extractivismo tiene una vieja data. Sin embargo, hay un investigador boliviano, Eduardo Molinas, que habla de que el extractivismo ha pasado por varias generaciones. Chileno. Sí. Perdón, chileno. Uruguayo. El extractivismo ha pasado por, en todo caso se llama Eduardo Burinas. El extractivismo ha pasado por varias generaciones y cuando él habla de varias generaciones, habla de que efectivamente el uso de la tecnología para profundizar en cuanto a los elementos de extracción y profundización han sido los claves dentro de todo ello. De hecho, en la cuarta generación de la que él habla, de la cuarta generación del extractivismo, pone como ejemplo, en el caso petrolero, a la fracturación hidráulica como una tecnología que ha permitido la mayor extracción de recursos y con impactos ambientales significativos. Bueno, adelante. En cuanto al tema de las élites de poder, ciertamente hay varias teorías que la explican. Sin embargo, si bien nos hemos paseado por los conceptos de élites de poder, comenzando por Pareto y Mosca, pasando por Gray Mill, como se explica en el proyecto, en el presente trabajo de investigación se parte por considerar a la élite de poder como la minoría que ejerce el control político y económico y que representa los intereses de la clase social dominante, que no solo es dueña de los medios de producción, sino que en un sentido más amplio se concibe como el sujeto histórico protagónico del proceso metabólico del capital y del control social que éste ejerce. La élite de poder se relaciona de diversas formas con el resto de actores en una sociedad conformando en la medida de su desarrollo redes sociales de poder, y quizás aquí es donde está el tema de la construcción de una institucionalidad que ha marcado la pauta del tipo de economía y de desarrollo que ha tenido nuestro país. En el marco de esto, entonces, nos planteamos como objetivo general analizar los mecanismos de transmisión y distribución de la renta petrolera en Venezuela durante el periodo 74-2020 y su incidencia en la crisis económica con el fin de determinar cuál es la institucionalidad que ha obstaculizado la diversificación económica y ha contribuido a la vulnerabilidad del país ante la disminución de los ingresos petroleros. Los objetivos específicos son 4, como bien ustedes ven acá, siempre teniendo como eje central no solamente el análisis de las políticas económicas, sino también ubicando, tratando de identificar o caracterizar los mecanismos de transmisión y distribución de la renta petrolera, que si bien se surge en 1974, han estado presentes durante todo lo que ha sido la dinámica económica del país. Igualmente, uno de los aspectos importantes dentro de los objetivos es tratar de examinar el rol que han jugado las élites petroleras, políticas y económicas en el establecimiento de esa institucionalidad creada en torno al extractivismo durante el periodo 1974-2020. En cuanto al marco metodológico, dice Nor, por ejemplo, en su libro Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico 1993, que las instituciones son construcciones de la mente humana, son el determinante subyacente del desempeño de las economías. Por ello, en este caso, la base teórica que sustenta la mirada que pretendemos hacer del análisis de la crisis económica venezolana
es la corriente de pensamiento económica neoinstitucional, pero también teniendo al extractivismo como un patrón de acumulación de capital que ha moldeado en cierta forma la mentalidad de la élite venezolana, que se expresa a través de los mecanismos de transmisión y distribución de la renta petrolera. Como bien se dice acá, esta es una investigación que busca darle respuesta a las preguntas formuladas de la corriente de pensamiento ya planteada para comprender esta crisis desde esta visión de complejidad, el extractivismo como institución que expresa un patrón de acumulación, como bien lo hemos planteado, y en el caso concreto de Venezuela, esto tiene un peso importante, a mi modo de ver, en las élites de poder, por eso decía élite petrolera, económica y política, que han tenido control sobre el Estado venezolano. Las categorías a utilizar, como bien se expresan acá en las láminas, son el neoinstitucionalismo, el extractivismo y las élites de poder. En cuanto al tipo de estudio que estamos haciendo, la investigación es cualitativa, explicativa, documental y que utilizará métodos mixtos, ya que se pretende manejar, como bien sabemos, la hermenéutica dialéctica, la etnometodología y la etnografía para analizar los discursos y la mentalidad extractivista de las élites a lo largo del periodo a investigar, concretando la formación, datos económicos que evidencian el carácter y comportamiento de la crisis económica. Aquí como economista no estoy planteando una mirada de los datos en frío, sino cómo los datos son el reflejo de alguna manera de cómo la dinámica social, y en este caso la responsabilidad que tienen las élites, interactúan y tienen incidencia efectivamente en esos resultados que se expresan a través de los datos económicos. Una síntesis del marco metodológico es que efectivamente la unidad de análisis, como bien ha venido planteando, es la crisis económica venezolana durante el periodo a estudiar, 2074-2020, que como sabemos abarca entonces todo lo que ha sido la crisis de finales del siglo XX y de alguna manera, por cierto, abarca la crisis de finales del siglo XX, pero comienza también en el boom petrolero de la década de los 70. Y en el 2020, durante este siglo, que abarca también el boom petrolero último que se dio en este siglo, pero también la crisis que se ha expresado en este periodo de tiempo, en este tiempo, perdón. Como ancla de la investigación, entonces tenemos a las élites, su mentalidad y cómo esos mecanismos de transmisión y distribución de la renta petrolera de alguna manera es la expresión de esa élite y cómo esa élite también incide en los mecanismos de transmisión y distribución de la renta petrolera y quizás todo esto formará parte de toda esa institucionalidad que estamos tratando de ubicar y caracterizar. Es un análisis también histórico, interpretativo y comparativo, porque es innegable que tendríamos que estudiar todo lo que fue el tiempo, finales del siglo XX, el boom petrolero y la crisis económica que se produce a finales del siglo XX y el boom petrolero y la crisis económica que se produce durante este siglo XXI, que pareciera en términos políticos de dos momentos bastante disímiles, pero sin embargo, al caracterizar los mecanismos de transmisión y distribución de esa renta petrolera, pudiéramos encontrar efectivamente, caracterizar mejor esa institucionalidad que como una mano invisible ha estado de alguna manera determinando la lógica y el comportamiento de las relaciones económicas de nuestro país. En el esquema metodológico, los descriptores relevantes, yo diría que si lo vemos por capas que se van interrelacionando y vinculando, en el marco grande tendríamos entonces el análisis desde el punto de vista hermenéutico, dialéctico, enfrentar y analizar documentos tanto del sector público-privado, políticas económicas, decisiones
eh, propuestas sobre todo de no solamente en términos de caracterizar la crisis, cómo se observa la crisis, cómo se ve la crisis desde el ámbito de quienes han tomado decisiones en el país, sino también de cuáles han sido las propuestas de salida a esa crisis. Entonces tenemos en el método de la etnometodología que plantea, como sabemos, no es una visión estática, sino dinámica y constante de lo que es las decisiones que se toman, las propuestas, los constructos que se dan en el marco de un contexto que va de alguna manera determinando esas miradas. En el método etnográfico, bueno, lo que tiene que ver con la visión de algunos elementos que son clave, individuos que son clave, para poder entender a través bien de entrevistas, de análisis de documentos, análisis de discurso, análisis de las mentalidades de lo que ha sido la élite política, económica del país y dentro de la económica, la petrolera. Hablando del proceso metodológico, aplicando los métodos de etnometodología y etnografía, entonces armar la matriz de las personas que por sector público y privado han conformado y constituyen la élite de poder en Venezuela durante este tiempo, durante el tiempo de estudio de la investigación, realizar entrevistas a actores claves un poco para determinar cuáles son los elementos y las categorías claves para poder entender efectivamente la mentalidad de las élites, pero también cómo esas mentalidades se van reflejando en identificar y caracterizar cuáles son los mecanismos que se han utilizado de transmisión y distribución de la renta petrolera durante el tiempo de estudio. Y por otro lado, está obvio el análisis de documentos, de fuentes primarias y fuentes secundarias. En términos generales, esta es los elementos básicos del proyecto de investigación. Yo de verdad agradezco muchísimo la disposición del doctor Pirela y del doctor Rosales a formar parte del jurado. Ciertamente hay elementos de metodológicos de debilidad, de teóricos también de debilidad. Sin embargo, si ustedes me permiten meterme en este trabajo de investigación, con la ayuda de los aportes que ustedes puedan hacer, para mí sería importantísimo, porque me ayudaría efectivamente a sumergirme en la investigación y poder dar lo mejor para tener una tesis doctoral que sirva a este país, porque termino con esto. Una de las cosas que yo siento, y ya es un tema muy personal, es que el país se quedó sin referentes para construir el futuro. Y creo que un elemento central para construir ese futuro y construir esos elementos del futuro tiene que ver también con entender nuestro proceso y entender la crisis como un proceso complejo, dinámico, histórico, donde ciertamente hay niveles de responsabilidad y de hecho todo esto en el marco de un proceso de cambio civilizatorio que hay que tomarlo en cuenta, porque efectivamente estamos inmersos en un mundo que está cambiando. Muchas gracias y agradecidas por los aportes que puedan hacer a esta mirada en este proyecto de investigación.